somos extraterrestres. Amén. Tenemos que cumplir, tenemos que levantarnos temprano, hay que cocinar, hay que ir o sea, eso es andar en la carne. No solamente andar en la carne significa, porque cuando dice hablamos en la carne, pensamos que solamente es hablar de adulterio, de fornicación, de hechicería. No, andar en la carne es que hoy, lo más grande hoy día el hombre viene tomado es por su necesidad. Ya, entonces por eso que Jesús, por ejemplo, decía, no piensen como piensan los gentiles. Decía, mirad los flores, los lirios del campo, mirad las aves de los cielos, que ellos ni hilan ni trabajan, ¿no? Y miren los pajaritos, los pájaros, ¿verdad? Dice que ellos ni trabajan ni hilan, pero dice que Dios les ha, ¿qué cosa? Les ha preparado ya su sepultura. O sea, haciéndonos entender que Dios, ¿verdad? Nuestro Padre les ha preparado a toda la creación todo esto. O sea, nada se sale de su lugar. Todo tiene un porqué. Y también dice el Señor, y cuánto más valéis vosotros, hombres de poca fe. Amén. No conozcan a Dios solamente porque el mundo gentil, el gentil piensa que tiene un Dios solamente para comer y para beber y para vestir. Y Jesús le dice, vuestro cuerpo no vale más que el vestido y vosotros no valéis más que la comida. Pero ¿quién redujo a Dios en el vestido, en la comida y en el vestido? ¿Quién redujo a Dios? ¿Sabe quién lo redujo? La mente religiosa. Porque nosotros, me dejo entender, amén, no, aleluya, lamentablemente hay una influencia aquí en este sistema, en esta vida. Y por eso el Señor nos dice, no nos conformemos, amén, al presente siglo, al pensamiento, a la influencia, al sistema, al mundo que está gobernando. Sino dice, transformaos. Pero ¿cómo nosotros el Señor nos transforma? Por la renovación de nuestro entendimiento. Así que vamos a entender más, vamos a cantar en el Espíritu, pero también vamos a, amén, vamos a orar en el Espíritu, pero vamos a orar con entendimiento. Vamos a cantar en el Espíritu, vamos a también a cantar con más entendimiento. Mientras que más hacemos las cosas por el Espíritu, amén, y haremos con el entendimiento, lo hacemos. Entonces, ¿quiénes son los beneficiados? Nosotros, porque vamos a tener más firmeza, amén. Y a veces por eso le digo, ¿no? Es importante, amén, que entendamos algunas cosas. Estos días se hablaba de Romanos 7, toco Romanos 6, amén. Y voy a hablar hoy día, el temita se llama muertos pero vivos para Dios. Nosotros cuando no conocíamos a Cristo, amén, ahora tú tienes que salir ¿cómo le llaman? Cuando estén los caracoles, como dicen, salir del zafacón, amén, captar las cosas del Señor, porque para eso Dios nos puso. Ya las cosas del Espíritu, esto es para todos. Y hoy día decía en la oración de la mañana, nosotros somos privilegiados de Dios. Decía, ¿por qué? Porque como hijos de Dios tenemos su Espíritu. Y el Espíritu, entre todas las cosas que hace, conoce a Dios y nos revela a Dios. Pero lo poderoso, grande que es el Señor, Él dice que quiere que sepamos lo que Él nos ha concedido. El Señor quiere afirmar en nuestra conciencia, amén, que estamos muertos al pecado, que estamos muertos al viejo hombre, que estamos, la semana pasada decíamos que hemos muerto al viejo marido, ¿te acuerdas? Hemos muerto. Entonces, si hemos muerto, entonces, ¿qué hace un muerto? ¿Qué hace? Tenemos entonces que actuar como muertos. Pero para actuar como muertos, tenemos que vivir como vivos para Dios, porque si no, no se puede. Entonces, esa cosita rapidito. Tomamos Romanos, vamos con Romanos, sí, porque en Romanos capítulo, dije el capítulo 6, pero tomo el capítulo 7 un poquitito para hacer recordar de la semana, hace 2 semanas, una semana. Amén. Esto de que hay una ley, es un principio de vida. Es la ley del matrimonio, que no se está hablando del matrimonio, pero para pasar al capítulo 6. Y hay que entender que hemos muerto a esa ley. Si usted no ha muerto a esa ley, no solamente lo tiene que entender, bueno, yo sé que he muerto, pero a esa ley hemos muerto. Y si he muerto a esa ley no se puede empoderar, no se puede enseñorear, no te puede gobernar, no te puede, que te ataque, amén, que sea como un terror, ¿cómo le puedo decir? Como que murió el terrorista que murió en Sudamérica, en Perú, Abimael Guzmán, ¿no? Aunque estaba encarcelado, pero de adentro mandaba la ráfaga el ataque y la gente operaba. Así es, cuando vamos entendiendo esto, ¿verdad? Amén, esa ley es como un reo que está encarcelado, pero necesitamos nosotros operar ahí
movernos. ¿Para qué? Para que el Señor te siga levantando, para que, amén, tú puedas fluir, para que puedas ministrar con libertad, para que, amén, porque tú y yo cometemos errores, también tenemos malos pensamientos, también nos equivocamos, como dice un hermano pastor, amén, he metido las patas. Le digo, tienes razón, porque las patas son las que se meten, hablando en el sentido no espiritual, sino que los animales meten las patas y nosotros metemos las patas, y verdad, y no es porque no, amén, porque si no conocemos más de, amén, de cómo, decía estos días, en el nivel que estamos, en ese nos movemos, pues, ¿no? Y a veces, y pecamos, no pecamos porque quisiéramos. Por eso hay cosas que Dios ha puesto en nuestro espíritu, amén, y que nosotros pues día a día, como decía, esa unción, decíamos, la unción del Espíritu en nuestra vida nos lleva, amén, a amar a Dios y a aborrecer todo lo que es de malo, porque es algo que está en esta nueva naturaleza como hijos de Dios. Dice así, Romanos 7, por favor. Yo sé que vamos a ir aquí a Romanos 6, pero quiero tocar este verso para pasar a Romanos 6 y vamos a Efesios 2 y tratamos de, voy a ir rápido, pero traten de captarlo, ¿ya? Estamos hablando muertos, pero vivos para Dios. Muertos, a mí no estoy hablando de muertos en pecados, estamos hablando de muertos, o sea, ya en Cristo, estamos muertos, pero vivos para Dios. Y tenemos que operar en este sistema. Eso es un sistema que Dios nos lo ha entregado y lo ha creado para nosotros. ¿Ya? Por eso que tienes que hablar, le tienes que hablar a tu alma, como David le hablaba a su alma. Alma, ¿por qué te abates? Tenemos que decir a nuestra alma. ¿Usted sabe que nosotros vivimos hablándonos a nosotros mismos? Usted vive hablando, mire, es más, la ciencia prueba que nosotros, de todas las cosas que hablamos hoy día, de cosas, estamos hablando del techo, pero terminamos hablando de personas, porque nosotros somos hechos de esa manera. O sea, nunca podemos hablar de cosas si no asociamos personas. Y estas personas que asociamos personas que influencian nuestra vida, pero también asociamos personas a las cuales admiramos, que quisiéramos ser como ellos, quisiéramos tener el resultado que tuvo esa persona en cualquier área. Es normal eso, siempre. Entonces, pero nosotros cuando vamos a asociar las cosas, vamos a asociar a Cristo, porque tenemos la mente de Cristo. Por eso que nosotros somos invitados, dice, Pablo decía, armados del mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? O sea, todos nosotros somos, así sea blanco, chino, sudamericano, europeo, inglés, todos somos llamados a operar como Cristo. Porque nosotros somos imitadores de Cristo. Amén. Y el Espíritu está con nosotros para eso. Dice así, rapidito. Vamos. Amén. No es el tema pero de aquí, porque para hacer recordar, ¿no? Porque así despertamos un poco más de por qué Cristo murió en la cruz. Cristo muere, amén, y en cuanto a esa ley que estaba vigente hasta Cristo, la ley de la muerte y del pecado. Entonces, ¿qué hace Cristo? No solamente muere en la cruz, amén, sino que no solamente se llevan nuestros pecados, no solamente se llevan nuestras enfermedades, también, ¿por qué muere? Él no muere solo, ¿sabía? Él muere juntamente con usted y conmigo. Amén, y eso lo tenemos que entender, porque si usted no muere, usted sigue vivo amén, sigue muerto sin delitos y pecados, amén, y sigue, amén, aleluya. El problema grande es que no puede operar en el otro nivel de hijo de Dios. Ahí viene el problema. Entonces, por eso el temita se llama muertos en Cristo. Estoy hablando en Cristo, muertos en Cristo y ahora vivos para Dios. Y usted va a notar algo en el Nuevo Testamento, y sobre todo en Hebreos 12, porque ahora dice, tenemos nuestro Dios es un Dios viviente, el Dios del hoy, el Dios de... ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque algo que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento, que Dios nos habla ahora de un presente, de lo que ahora que ha hecho. Ya llegamos ahí un ratito. Leemos y dice así: ¿acaso, hermano, ignoráis, por favor, los que están allá en Sudamérica, los que están por aquí? Amén, ubicados todos. Amén, esto le va a servir para que usted analice y se explaye, y esta química que Dios ha hecho poderosa, usted se vaya y se profundice, porque en Cristo, amén, todo lo podemos. ¿Acaso, hermano, ignoráis a los que conocen la ley? Hablo con los que conocen la ley, que la ley se va a enseñorear. Esto pasa con todos, que la ley se va a enseñorear entre tanto que el hombre vive. Ahí está. Amén. Está hablando, amén, del matrimonio, pero no estamos hablando del matrimonio. Estamos hablando de una ley que rige a la vida del hombre, no hacia el hombre, sino la ley que rige a ese hombre. Dice amén. Seguimos.
Romanos 7:2. Dice, porque ahí nos habla. Y dice, porque a la mujer casada, no está hablando del matrimonio, está tomando lo más poderoso que existe en la tierra, es el matrimonio. Dice, porque son dos mejor que uno, pero hombre y mujer, está hablando aquí. Porque la mujer casada está sujeta por la ley. Al hombre lo sujeta una ley. Esto hablando antes de la cruz, ¿cómo era? Sujeta a la ley del marido mientras que éste vive. Pero si el marido muriere, esto nos interesa. Si el marido muriere, no estamos esperando que algo suceda, por favor, como estos días contaban testimonio, vamos a estar hablando para que se muera. No, estamos hablando aquí algo importante. Hay una ley que liga a ese hombre, hay una ley que liga a esa mujer, ¿ok? Pero si el marido muere, ella o él, que es lo mismo, amén, queda libre de la ley del marido. Wow. Amén. Pablo, ¿cómo es el Espíritu Santo? Asocia lo espiritual y dice, ¿cómo les explico a la iglesia de Roma? ¿Cómo les hago entender que ellos han muerto a la ley del pecado y de la muerte? ¿Cómo les hago entender que ya el viejo hombre, yo la otra vez hablaba del amor serrano? ¿Cómo les hago entender que han muerto? En Sudamérica se usa en la sierra mucho más, me pegas, más te quiero, porque la ley ha sido nuestro verdugo. Amén, porque la ley, este principio de la ley no salvaba a nadie, por el contrario lo condenaba. Amén, y en la ley por eso estaba escrito, ¿qué cosa? Que la paga del pecado es muerte. O sea, no ha habido ningún ser humano que haya podido satisfacer a la ley. Por eso que Cristo vino a morir por nosotros. Por eso Él fue nuestro sustituto. Escuchen bien. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, alguien nos tendría que liberar. Alguien nos tenía que trasladar. Alguien nos tenía que cosas de sacar de ese fango de la ley del pecado. Amén. De esa ley. Pero le enfoca ahora como el marido. Ahora vamos a seguir un ratito. Seguimos ahora. ¿Cuándo somos libres? Verso 3. Así que, es la conclusión clara, si en vida del marido se uniere a otro varón, o en vida de la mujer, o en vida de la mujer se uniere a otro marido o a otra mujer, será llamada adúltera. Pero, si su marido muriere, aquí viene la palabra clave, es libre de esa ley. A nosotros nos interesa esa parte. Él ya usó el simbolismo, ya usó la figura del matrimonio, amén, tocó, amén, de esta analogía, pero para enseñarnos algo, para ser libres de esa ley. ¿Cuándo somos libres de esa ley? Cuando el marido muere o la mujer muere. O sea, el hombre estaba ligado, amén, al marido, y la mujer y el hombre a su mujer, mientras que uno de los dos viva. ¿Estamos? Pero cuando uno moría, ellos eran libres de esa ley, de la ley del marido y de la ley de la mujer. Pastor, ahí no dice la ley de la mujer, pero era así. ¿Estás entendiendo, no? Porque aquí no está hablando de hombre y mujer. Está hablando de un principio, de un mandamiento que lo regía. Nosotros somos después de la cruz. Alguien me dijo, pastor, eso es fuertísimo. Aleluya. Más fuerte que antes de la cruz es la gracia. ¿Sabes por qué? Porque aquí usted vive, amén, en vida del marido, pero es una cosa. Pero ahora en este tiempo, el Señor, después de la cruz, el Señor dice, el que mire a una mujer, ¿se acuerda que yo os dije? No, todo aquel que adultera será muerto, lapidado, piedras. Pero dice, pero yo digo que cualquiera a mí que mira a una mujer, a la mujer de su prójimo, ya adulteró. ¿Ah? Entonces, ¿dónde es más fuerte? ¿En la ley o en la gracia? ¿Están entendiendo esto? O sea, ¿por qué? Pero ¿por qué en la gracia? Te dice algo tan difícil que una cosa es llegar al acto, otra cosa es mirar y desear. Porque ¿qué nos habrá dado el Señor entonces en la gracia? Amén, para poder nosotros tener señorío, dominio. Y una de las cosas que nos ha dado es que nos ha liberado de la ley del marido que teníamos. Ahora hablo espiritualmente. Nos ha librado. ¿Entiende eso? Entiende, hermano que me estás escuchando. Entiende que, amén, que esa ley ya no está operando en ti. Porque por eso que el Señor ha muerto en la cruz. ¿Para qué? Dice, ¿para qué? Para que tú seas libre de esa ley. Ahora lo va a entender mejor.
Repito, pero si el marido muriere, parte B, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltero. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Porque de tal manera que por eso si el marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, ¿qué cosa? Ya no somos llamados adúlteros. Hablando espiritualmente hablando. Quiere decir que nosotros, escuche bien, hemos muerto al viejo marido, ahora lo va a decir en el verso 4, y ahora estamos en el nuevo marido, que es Cristo. Vamos a haber entendido esto. Quiere decir que nosotros ya no estamos bajo la maldición del viejo marido. ¿Me estás entendiendo? Esto es muy importante. Por eso tu alma le tienes que hablar. Oye, ¿por qué estás así actuando, alma? ¿Por qué te sientes en acusación? ¿Por qué te sientes señalado? ¿Por qué te sientes inacto? Entonces tenemos que hablar a nuestra alma. Yo le llamo eso, amén, a nuestra alma almática, le hablo que nosotros mismos, por eso somos hijos de Dios, para hablarle y explicarle esto. Y nuestra alma dice, sí, al ratito, otra vez está en problema. Tiene que ser, yo le llamo eso, tiene que repetirle. Tenemos que, le hablo, ¿cómo le puedo decir? Aleluya. Otro ejemplo, para que entiendan. Ahorita pasamos al verso 4. Cuando el Señor le dice a Josué, ha muerto Moisés, todo lo demás, levántate, ahora estás tú, ¿no? Ahora le dice, pero te voy a decir algo, vas a hacer algo. Yo te voy a prosperar en todas las cosas, pero le dice 3 veces, esfuérzate y valiente. ¿Pero qué le dice? Pero vas a meditar en este libro de la ley, ¿no? Y todo lo que tú hagas, ¿no? Yo lo voy a prosperar. Y otra vez le dice, pero esfuérzate y sé muy valiente. O sea, y le dice, y vas a meditar. O sea, le está diciendo algo que tiene que hacer todos los días. ¿Por qué? Esa palabra meditar quiere decir trascender. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa quiere decir? Es la palabra de trascender. Está hablando de que esa palabra que tiene, escúcheme bien, amén, no se queda solamente como una palabra en su, ¿cómo se llama? En su espíritu, sino la que tiene que trascender lo que dice Pedro. Pedro dice, cuando alguien a ustedes vengan a darles y le pidan razón de vuestro evangelio, le pidan razón a ustedes de vuestros testimonios, le pidan razón de lo que son ahora en Cristo, entonces ustedes tienen que estar listos para dar ¿cómo? Conscientemente. En otras palabras, yo le llamo a eso trascender. Quiere decir qué cosa tenemos que reevangelizarnos. Tenemos que creer en el evangelio. Pero para creer no se trata del espíritu. Ahora yo cuando lo explico lo tengo que explicar con mis palabras. O sea, a pesar que son argumentos espirituales, me dejo entender. Claro, usted no le va a hablar de esta locura. Le va a hablar aquí a uno que no conoce a Cristo. ¿Sabe que yo he muerto al viejo marido? Que se va a reír. Si yo he muerto para él, ¿qué es eso? Yo he muerto a la ley de pecado. Entonces, no. Esto es un asunto espiritual, pero que importante tú lo puedas asociar a tu vida normal, a tu vida aquí. Porque eso te sirve aquí. Porque el ataque es aquí. ¿Me estás entendiendo? Entonces yo tengo que eso argumentarlo, ya no solamente las cosas espirituales del punto de vista del espíritu, sino ahora yo lo tengo que argumentar con mi razón. En otras palabras, eso se llama llevar cautivo todo pensamiento y llevar todo argumento ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Estamos, porque usted no puede hablar, yo soy un hijo de Dios, amén, yo sé, pero pero eso tienes que llevar tus niveles, tienes que trascender, tienes que, amén, o sea, pasar, amén, ¿para qué? Porque cuando tú tienes problemas, cualquier necesidad, escúcheme bien, no es el diablo que te ataca. El primero que te ataca es tu mente. Y es el entendimiento que tú tengas de la vida, de la economía, del matrimonio, del sexo. Si algo te ha ido mal en la vida, tú asociaste que eso es malo. Y es hasta inconscientemente lo haces. O sea, tenemos que nosotros dar testimonio ya no solamente con el espíritu, sino, hermana Gladys, con la razón. Y cuando tú das testimonio con la razón, es porque lo has meditado. Ya no solamente tienes, estas son verdades espirituales. Estamos hablando si el marido se muriere. Amén. ¿A qué se refiere? A nuestra vida espiritual. Pero yo para argumentarlo, yo lo tengo. O sea, mi razón no puede quedar floja. Sí, yo estoy en el espíritu.
espíritu sé que soy hijo de Dios. En el espíritu yo sé que he muerto amén, a la ley. Pero ¿sabes lo que hace la razón cuando no entiende? Te ataca. ¿Sabes quién te ataca primero? Tú sabes ya quién es. La mente viciada. Porque te reclama, te pasa la factura. Entonces tú tienes que hablarle a tu alma como hacía David. Alma mía, ¿sabes que tú has muerto a la ley del pecado? ¿Sabes que tú has muerto al viejo hombre? ¿Sabes que has muerto? Y la alma te dice, mira, mire, a mí textualmente me han dicho muchas personas, que como que alguien se ríe en su cabeza. Alguien se ríe en sus oídos. Porque cuando hablamos, los primeros a rechazar esto es nuestra naturaleza, el hombre natural. Porque estas cosas para el hombre natural son locura. Y no las puede entender, pero a pesar que no las entiende, porque ha de discernir espiritualmente, pero del espíritu tiene que pasar a la razón, porque tenemos que explicarlo. Y cuando nuestra alma lo entiende, ¿sabe lo que pasa? Siempre da sus patadas, como siempre digo. Siempre. Pero ¿sabe qué cosa? Tú estás más afirmado. ¿Por qué? Porque también te vuelves en un hijo que practica principios. No sé si me está entendiendo. Seguimos. Entonces, toma la analogía del matrimonio para hablarnos de una verdad espiritual que ha sucedido. ¿Dónde? En nuestro ser espiritual. Y dice, ahora esto lo vamos a asociar, a acomodar con Efesios 2. Ya vamos un ratito ahí. Trate de entenderme, si no le repito. Repito. El marido dice, así que si el marido muere, amén, marido se muere y se uniere, si se envía el marido se uniere a otro varón, será llamado adúltero. Segunda parte. Pero si su marido muriere, algo que es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, ya no será llamado adúltero. Entonces, eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Tomando esta analogía del matrimonio, vamos al verso 4 y vamos a entender que la ley era el viejo marido. Dice, así también vosotros, diga conmigo los que están por allá, así también a nosotros nos ha pasado lo mismo. Así también, entendamos, hermanos míos, habéis, tremendo eso. No dice, van a morir, habéis, ¿cuándo habéis? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Gordito, ¿cuándo fue? El gordito viene del aeropuerto, estaba. ¿Cuándo fue? Nadie no lo puede decir. ¿Cuándo? Así, ahí usted habéis muerto la ley mediante, ¿pero cuándo? Mediante el cuerpo de Cristo. Hemos muerto a esa ley mediante el cuerpo de Cristo. Okay. O sea, mientras que Cristo no moría en la cruz, nosotros éramos del viejo marido. ¿Y cómo nos trataba el viejo marido? Nos cacheteaba, nos condenaba, nos acusaba. Amén, no podíamos. Amén, nos decía, tienes que morir porque la paga del pecado es muerto. Y esta ley, antes de conocer a Cristo, ¿cuál era nuestra condición? Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque la ley del pecado y de la muerte se había enseñoreado sobre nosotros. ¿Están entendiendo? Estamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque la ley del pecado y la muerte se había enseñoreado de nosotros. ¿Están entendiendo esto? ¿Qué dice? Amén. Escuche bien eso. Por eso que Hebreos 2:14 dice, por eso que hasta apareció el Hijo de Dios. 2:14 de Hebreos dice, ¿para qué? ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para destruir al que tenía el imperio de esto es al diablo, el cual nos tenía a todos en servidumbre por toda la vida. Y nosotros por temor a la muerte eterna no podíamos. Estábamos ligados a ese viejo marido. ¡Wow! Tremendo eso. Yo quiero que ustedes noten algo. Vean la obra grande que Cristo ha hecho en nosotros. La obra tan grande que ha hecho en nosotros, porque nadie nos podía liberar del pecado y de la muerte. Nadie. Yo cuando veo que alguien dice que a las cosas no lo dice literalmente, pero con su razonamiento, con su testimonio, hermano, ¿qué es lo que Dios ha hecho por ti? Pero hermano, a mí Dios no me ha sacado del homosexualismo, a mí no me ha sacado de esto, a mí no me ha sanado. Que el hermano que Dios lo ha sanado, el hermano que Dios lo ha libertado. Yo escucho raros testimonios que alguien sale, ¿sabes qué, hermano? Dios nos ha sacado
Amén. Y estábamos o sea, yo quiero hacer entender que a lo grande nosotros por nuestra ignorancia le llamamos pequeño. No porque seamos malas personas, sino porque lo ignoramos. Pero aquí está hablando de una obra, única obra. Amén, por eso que dice aquí, amén. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Pero para qué? Hablando de Cristo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El otro verso por fuerza entonces, verso 15. Verso 15. Amén. Y librar. Mediante el cuerpo, mediante el cuerpo y de Cristo, la muerte de Cristo, ¿qué hizo el Señor? Nos libró a todos los que por el temor de la muerte. ¿Y por qué estábamos ligados al temor de la muerte? Por la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién es el que impondera la muerte eterna? Era la ley. ¿Están entendiendo esto? Eso lo dice en 1 Corintios 15, porque lo que empodera el pecado es la ley. Por eso que cuando uno se trata de ser más religioso, es una presa del pecado. Tarde o temprano es una bomba de tiempo esa persona que vive bajo, no mires para acá, vive como un psicópata, viene psicoseado. Piensa que así vivía San Pablo. San Saulo vivía, acuérdense que decíamos en la semana pasada, él era un mutilador del cuerpo. Él se dijo, yo, en cuanto a la ley, es irreprensible, porque en realidad él no entendía, no tenía entendimiento cuando decía esas cosas. Amén, que como que él era el que había cumplido. Pero él se da cuenta después que él era una bomba de tiempo. Y lo ve en Romanos 7, en este capítulo, diciendo, miserable de mí. ¿Te acuerdas? Él se da cuenta ya en Cristo que tenía una bomba, que había una ley que se enseñoreaba de él. Pero que él dice, gloria a Dios, porque el Señor me ha librado de esta ley del pecado y la muerte. Y nos da la analogía. ¿Y cuántas analogías nos habla que estamos hablando en esta noche? Así que, hermanos, por eso dice, no ignoréis. Amén. Pues verso 4, more. Romanos 4, 7, 4. Así también a nosotros, a vos, hermanos míos, habéis muerto. Diga, yo he muerto. Amén. Le tienes que hablar a tu alma que has muerto y le vas a dar razones por qué has muerto. Eso es importante. Tú no has muerto, sí. Y tu alma te dice, sí, has muerto. Y después agarras el celular y te bombardea y estás 3 horas viendo cosas que no tienes que ver. ¿Cómo que has muerto? Y después te desilusionas. Y tú dices, ¿sabes que Pablo dijo? Miserable de mí. Hay alguien que ha revivido. Yo no sabía que eso existía, ¿verdad? Hay un libro que les recomiendo, léanlo, que es de David Wilkerson. Él habla de mis 2 caras, bravo. Ahora será gratis, bájalo, John, que te va a ayudar mucho. Mis 2 caras de David Wilkerson. Yo no sé a quién le he entregado, pero ya no tengo ese libro. Pero ahí te habla de 2 cosas, ¿verdad? Y él dice algo, ¿no? Que cuando venía un perro negro y un perro blanco, me acuerdo de esa historia. Y que cada vez cuando ese perrito, amén, y las apuestas, había el dueño, nunca perdía. Y todos apostaban al negro, amén, y él apostaba al blanco. Y cuando todos apostaban al blanco, él apostaba al negro. Y la gente pues esperaba que donde él vota, ¿no? Entonces seguían al dueño para lo que sabía y le preguntan, hoy tú nunca pierdes, tú siempre ganas. O sea que tú sabes cuándo va a ganar el blanco y tú sabes cuándo va a ganar el negro. ¿Por qué nunca pierdes? ¿Cuál es el secreto? Y le dice, el secreto, te voy a contar cuál es el secreto. Y él oye, le dice, cuando yo quiero que gane el blanco, esa semana le doy de comer de bueno. Y al negro lo tengo en ayuno toda la semana. Lo tengo sin comer, lo tengo sin darle, lo tengo agitado. Y cuando están en la pelea, el blanco va a ganar. Pablo entendió estas cosas y decía, miserable de mí, hay uno que vive, hay uno que está, que reclama, que me factura, que me manda dardos. Amén, viene de mi corazón. Jesús por decía del corazón, sabe los hurtos. No está afuera, los problemas no vienen de afuera. Hay que entender, es como tú miras a alguien, es como tú aprecias a una persona, es como tú cuando miras el dinero, cuando miras algo, la envidia, el odio, el rencor, ¿de dónde sale? ¿Sale de afuera? No, sale todo Jesús por eso decía,
que dice que el corazón es dañino y nos engaña incluso. Y verdad que nos ha engañado, ¿verdad? Dice, salen los adulterios, la fornicación. ¿Por qué? Porque hay una ley, se llama del pecado y de la muerte, que es, por todo, pues somos bombas de tiempo. Y usted por eso, me va a entender, usted se va a dar cuenta que en el evangelio ya no podemos estar viviendo bajo amenazas, amén, va obligados, amén, bajo reglas o mandamientos de hombre, o amén, o faquires, o mutiladores del cuerpo, o amén, o bajo prohibiciones, bajo mandamientos. Entonces eso lo usas una semana, 2 semanas, y después vives desilusionado, porque dices, esta vez corté con mi celular, ya basta, lo voto, ya no quiero televisión, y cuando se te va la luz tienes problemas porque no puedes ni cocinar. Ya no quiero hacer nada. Entonces no se trata de, el problema no está en el celular, el problema no está en la televisión, el problema no está ni en TikTok, el problema no está ahí. Aunque el ataque, la fuente viene por ahí, no te digo que no, también los ataques, pero lo que hace eso es despertar adentro. ¿Me estás entendiendo? Porque la tentación, amén, no es nada. Por eso cuando Santiago dice, cuando uno es tentado es un proceso. Dice, cuando uno es tentado, primero es seducido, después es seducido. Amén. Pero está hablando bajo esa ley, de esa ley de seducción que nos lleva. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de esta ley del pecado y de la muerte? ¿Quién me va a librar? Yo quiero hacer lo bueno, yo quiero amar, yo quiero perdonar, yo quiero hablar de lo bueno, ya no quiero, yo quiero lo mejor, yo quiero reconciliarme, pero yo veo otra ley en mis miembros que me le lleva. ¿Lo ha leído Romanos 7? Léalo en su casa, por favor. Que me lleva a la ley del pecado y de la muerte. Y él se llega a una impotencia. Pregunta, ¿tú te has sentido impotente muchas veces en el evangelio? Bueno, pero gloria al Señor cuando te sientes impotente. ¿Qué pasa cuando te sientes impotente? Que no sabes qué hacer ya. No sabes qué puerta ir a tocar. Ya no sabes a quién llamar porque te va a decir lo mismo. Amén. Ya dices, ya para qué voy a ir a orar. Amén, porque no hay resultado. O sea, te sientes impotente. Amén. Y dices, wow. Y te llegas y ahí en esa parte, Pablo dice, miserable de mí. Qué bueno es ser honesto, ¿no? Diga, qué bueno es ser honesto. Con Dios, hermano, o sea, él se reconoce. Pero mira que cuando da su currículum, Rosita, ¿qué cosa dice? En cuanto a la ley, irreprensible. Número 1, fariseo. Mamma mía, arriba su currículum. Pero cuando llega a Cristo, él se da cuenta que era un pecador más. Él se da cuenta que también era un necesitado. Él se da cuenta que esa ley también operaba en él. Pero que de alguna manera, amén, él como estaba muerto, como todos nosotros, en delicio del pecado, no se daba cuenta. Pero cuando vino Cristo, se despertó. ¿Ha escuchado algunos o muchos que dicen, oye, yo no tenía tantos problemas, no tenía tanta tentación? Cuando he venido a conocer a Cristo, era, o sea, que pareciera que tengo más problemas, pareciera que tengo más tentaciones. No me jalaba, ahora me atrae. ¿Le ha pasado eso a usted? Levanten la mano a lo que no les ha pasado. No, a lo que les ha pasado y les sigue pasando. Poder en el nombre del Señor. Pero ahí vamos. Amén. Pero qué lindo es en Cristo que estas cosas no nos van a enseñar en ninguna escuela. La iglesia tiene el poder para ponderar a sus hijos y salgan, amén, como hijos podemos caminar con esta libertad que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, dice aquí, ¿no? Así también, hermano, repito, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo hemos muerto? Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Pero para qué? Para que seáis de otro. Acuérdense en el otro, que si en vida del marido o en vida de la mujer, nosotros, el hombre se casare con otro, se haya llamado adúltero o adúltero. Pero si el marido muriere, ok, somos libres de la ley o del marido, y la mujer es una analogía. Así también a nosotros. Nosotros también hemos sido libres de esa ley, del pecado y de la muerte. Habéis muerto, verso 4, por favor. Otra vez, habéis muerto a la ley. ¿Pero cuál? Mediante el cuerpo de Cristo. Wow. Para que seáis de otro. ¿De quién? ¿De quién? Del que resucitó de los muertos.
Ahora, ¿a quién le pertenecemos? Al que se levantó de entre los muertos, a Cristo. Ahora somos de Él, somos de su propiedad. Él nos compró. Ahora, amén, la analogía es, ahora Él es mi nuevo marido. ¿Me estás entendiendo? Amén. Y legalmente, diga conmigo, legalmente. Amén, yo estoy ya divorciado del viejo marido. El viejo marido no tiene nada que ver conmigo. Pero, como decía yo, amor serrano, más me pegas, más te quiero. Y como nos maltrató el viejo marido y nos dio, y entonces nosotros venimos con ese viejo marido y que nos reclama y nos quiere, y ese viejo marido se llama, vamos ahora a entenderlo, viejo hombre, la ley del pecado. Bravo, las experiencias que hemos tenido, y venimos al nuevo marido y nuestro marido nos acaricia. Pregunté, otra vez le decía, cuando vamos conociendo a nuestro Dios, no solamente lo conocemos como nuestro Padre, como nuestro marido, como nuestro Señor, como en todo lo que es, ¿no? Lo lindo es que vamos a encontrar que no hay ninguna área que Dios no haya cubierto para nosotros. Es un Dios detallista. O sea, no hay necesidad, por eso queremos en un evangelio integral. Amén. Yo sé que algunos o muchos, amén, de alguna manera se alejaron, amén, de la casa del Señor, se alejaron de la familia de Dios, no porque eran malas personas, porque en necesidades, me dejó entender que era diferente a los otros, pues en esas necesidades les faltó conocer a Dios ahí. Y cuando en esa necesidad no se conoce a Dios, pues hermano, uno empieza, ¿qué cosa? A fecundar, y empieza a debilitarse. Y el viejo marido se aprovecha de eso y nos golpea y nos maltrata. Por eso que el amor serrano dice, más me pega, más te quiero. Entonces estamos con el nuevo marido y queremos que nos trate como el viejo marido. Este ya no me golpea, este ya no me maltrata. Yo quiero que me maltrate, yo quiero que me condene, yo quiero que me discipline. Yo quiero, o sea que, se da cuenta, pedimos cosas que ya, y el Señor dice, yo no te puedo tratar como bastardo. Tú no eres un verdugo, tú no eres. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? Él solito se castigaba. Digo, yo no merezco ser llamado tío. Humanamente sí, no tenía. Pero en el Señor, estamos hablando en el Señor. Yo no tengo, ¿cómo se llama? Hijastros, yo no tengo cuñados ni primos, yo tengo hijos. Señor, Padre, he pecado contra el cielo, yo no soy digno. ¿Qué estás hablando? Está bien que le cerró la boca, por así le puso la mano en la boca. A veces necesitamos que Dios nos ponga la mano en la boca, que decimos cosas, como otra vez decía, a veces decimos cosas no de honestos, no de sinceros, pero a veces también somos medios tontos. Porque el Señor nos dice, ¿qué estás diciendo? Está bien que seas honesto, está bien que digas que eres, amén, que no eres digno de ser llamado mi hijo, está bien que no te mereces mi herencia, está bien que, ¿cómo se llama? Que no eres ni coheredero, está bien que no mereces ni ser ni embajador, ni rey, porque haces sí, no lo mereces. Pero no quiere decir que no lo eres. Eso es diferente. Me dejo entender. Y nosotros venimos de tantas confesiones. Amén. Por eso otra vez decía, hermano, ¿con qué oro? Le decía, mire, si usted va a orar con ojos cerrados, porque la Biblia tampoco no habla de ojos cerrados ni ojos abiertos. Esa es de nosotros también. Pero a veces mucho más va a orar con ojos cerrados y en los ojos cerrados pierde el control. Y amén. Y en sus sentimientos le empezamos a decir al Señor cosas que no somos. Y Dios, 2 Corintios 5:11, ¿qué cosa dice? Conociendo pues el temor de Dios. ¿Qué cosa dice? Persuadimos, Pablo, a todos los hombres. Amén, porque a Dios le es menester lo que somos. Y Él espera que lo seamos también a nuestras conciencias. ¿Qué está diciendo ahí? Que el Señor, Él sabe la obra que ha hecho en la cruz. Señor, pareciera que tú no has terminado con el pecado. Señor, pareciera que tu justicia, tienes que venir otra vez a sacarme de... Señor, pareciera que tú, Señor, parece que el diablo no está vencido. Cuando el Señor decía este día, cuando venga el Espíritu, ¿de qué te va a convencer? San Juan 16. De pecado, de justicia y de juicio. ¿Y por qué? Del pecado no es porque te porta mal o se te escapa a los ojos. De pecado, ¿por qué? Porque no crees en mí, en la obra que he hecho. Porque si tú creyeras en la obra que ha hecho el Señor, te empoderas. ¿Me estás entendiendo? Amén. El enemigo te acusa, se quiere enseñar de ti, quiere usar la ley del pecado. Por eso que el problema grande de muchos hijos de Dios, amén, se llama el pecado. Y peor todavía cuando en las iglesias tenemos hermanos
seleccionados. Estos son los más espirituales y estos son los más pecadores. Era pecador en el mundo y sigue siendo pecador en la iglesia. Sigue siendo la ovejita negra. Y los hermanos, ahí tiene la oveja negra. Esa es la oveja negra. Cuando yo venía, me acuerdo, tenía 14 años, 13 años, llegaba a mi casa, los hermanos me miraban, ahí viene la oveja negra. Yo iba como la oveja y encontraba un montón de hermanos ahí en mi casa, porque mi mamá los recibía a todos los misioneros. A veces estaban 20, 10, 15, y yo entraba molesto, porque yo estaba ahí apartado para los 15 años. ¿Sí? Yo miraba y decía, Dios mío, esto, o sea, en mi ser, yo como que les había agarrado bronca, pelea, no los quería ver, no por todas las cosas que pasaron. Entonces yo había asociado todo eso a lo malo, no podía ver la grandeza de Dios, pero en medio de eso, pues, ¿verdad? Ellos oraban por mí, que es algo magnífico, ¿verdad? Nos bendecían, me bendecían, pero siempre decían, no, esto no es conmigo. ¿Por qué? Era oveja negra en el mundo, oveja negra en la iglesia. Entonces, no cambió la cosa. ¿Estamos? A Dios, si tú te presentas como un ahijado, amén, tiéndetela para ti, te va a decir el Señor. Pero en realidad, acuérdate que el Espíritu Santo decía ayer, no solamente se entristece, no solamente se apaga, porque muchos pensamos que solamente se apaga. ¿Por qué? Porque, amén, porque está en adulterio, está en fornicación. ¿Sabes cómo se apaga? Cuando tú no sabes lo que Él te ha concedido y tú tienes un tiempo para saberlo. ¿Por qué? Porque por eso te ha dado, dice, ¿no? ¿Qué dice 2 Corintios 10:4? ¿Se acuerda? Porque las armas, diga las armas, de nuestra milicia, ese verso poderoso, de nuestra milicia, ¿qué cosa dice? No son, entonces son espirituales, poderosas ¿en quién? En Dios. Le hago una pregunta, ¿es una arma poderosa saber que eres un hijo de Dios o no? ¿Ah? ¿Seguro? Entonces a veces no lo vemos eso como arma, pero tú sabes que las armas, o sea, cuando tú las manejas, esas armas, las manejas en favor tuyo, amén, usas bien la palabra, usas bien la espada, pero cuando no la sabes manejar, te estás hincando a ti mismo. Y ni el diablo te acusa, ni el diablo te condena. Por eso digo, el viejo hombre, el viejo marido, no nos quiere soltar. Aunque ya hemos divorciado en Cristo, ya estamos separados, ya se ha roto ese matrimonio, ya no hay, ese cordón umbilical ya ha sido roto en la cruz del Calvario por el cuerpo de Cristo. Pero nosotros todavía reclamamos al viejo marido. ¿Me estás entendiendo? Y lo hacemos inconscientemente. Lo hacemos ¿por qué? No porque seamos malas personas, sino porque necesitamos conocer al Señor. Y si no lo conocemos, vamos a ir al viejo marido. ¿Estamos? Entonces, como decir, yo no sé cómo Dios va a operar aquí, cómo va a operar mi Señor, cómo va a hacer ahora en esta prueba, en este proceso, cómo voy. Entonces necesitamos la guía, necesitamos el consejo, necesitamos la orientación, necesitamos que Él sea nuestro pastor ahí para guiarnos por los valles del hueso seco, amén, no dice por medio del fuego, no te vas a sacar. Necesitamos que nos guíe, que nos pastoree. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque las armas de nuestra milicia en Cristo no son carnales, son espirituales, diga espirituales, poderosas en Dios. Dice, para destrucción de qué. Amén, ¿qué está diciendo ahí? Wow. Y te voy a decir algo que yo quiero que tú pienses también. Dios, siendo Dios, omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él cree en sus armas. ¿En qué armas cree? Ahí está. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir. Ah, Dios mismo confía en sus armas. ¿Me estás entendiendo? Y no, Él siendo Dios confía en lo que, amén, y las usa. La pregunta es, Él teniendo todo el poder, amén, amén, y Él las usa. La pregunta es, ¿por qué no las usamos nosotros? No sé si me tengo que entender. Ejemplo. Amén. Si tú eres hijo de Dios, ¿se acuerda? Arma, ataque. Entonces dices, amén, haz que estas piedras. Entonces el hijo de Dios, ¿qué hace? Jesús, ¿qué hace? O eso que me está diciendo está en Deuteronomio, pero yo también lo que te estoy diciendo también está en la otra parte. No solamente es eso, Entonces, empieza a haber un espadeo, un ataque en su mente. Amén. Y dice, entonces lo que te quiero decir es que
Dios usa sus armas de fidelidad, de lealtad, de amor. Todas las armas que nos dan, Él las usa. Dios es amor. Dios es fidelidad. Dios, ¿me estás entendiendo? Son armas poderosas. Por eso, o sea, no está, o sea, es que Él es Dios y Él puede. No, Él mismo que las ha fabricado y nos las ha entregado, Él mismo las usa porque Él confía en sus armas. Entonces tú eres invitado y yo soy invitado a usar lo que Él usa. ¿Me estás entendiendo? ¿No te das cuenta por qué siendo Dios? ¿Por qué no hace con nosotros lo? Amén, porque, amén, no hace de otra manera. Él se sujeta. Él va a según el nivel de tu entendimiento. Él va según a tu nivel de capacidad. Porque Él va más allá de lo que tú pides. Él va más allá de lo que tú oras y pides, de verdad, de tu entendimiento. Porque si no, no estaríamos ni uno aquí. Pero te quiero decir, pero sin embargo, amén, siendo Dios omnipotente y soberano, Él, amén, va al ritmo que tú vas. ¡Wow! Poderoso, ¿no? Pero ¿por qué hace Dios eso? Porque espera, el Espíritu Santo esperando que tú y yo, amén, seamos conocedores, que seamos aclarados en las cosas que Él nos ha concedido. Y te estoy hablando de una de las pocas cosas que nos ha concedido, el estar muertos. Amén. Por eso, para que te pares firme. Amén. Y le hables a tu alma. Amén. Y amén. Y te pares en esta palabra. Y tú empieces a meditarla en ella. Algo va a ocurrir entre mañana pasado. En estos días una bomba explota. Vas a ver que esos pensamientos de seducción no van a poder sobre ti. Porque vas a comenzar. Y lo que no has podido hacer a veces en años, se lo vas a hacer en un 2x3. Y no porque tú eres bravo o porque estás lleno de talento. Simplemente porque crees en el Evangelio. ¿Están aquí, verdad? Entonces Jesús está, ahora en Romanos 7:4, pasamos a Romanos 6. Después, Romanos 7:4, la palabra de Dios entonces es usada por nuestro mismo Dios, es poderosa en Él, y dice que ahora dice que hay un grande poder, que hemos sido liberados de la ley, del pecado y de la muerte, del viejo marido que nos tenía atado. Amén. Y hemos sido mediante, amén, hemos muerto a esa ley. ¿Qué quiere decir? Que ya no tiene ningún poder sobre nosotros. ¿Ok? ¿Para qué? Pero hemos sido liberados mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro, del que se levantó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Ah, pastor, ¿es importante entender estas cosas? Sí, porque tu alma lo necesita saber y necesita ser encuadrada para que te pares firme. Vamos un ratito ahora, amén, a Romanos 6, un capítulo anterior. Rapidito, mira lo que dice. 4 o 5 versos ahí, no leo todo. Romanos 6. Romanos 6 dice, y Pablo hace interrogante y dice, hermanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos, ¿qué dice? Dice, primera, libertad. Lo que hemos muerto, ¿a quién? Él. Pregunta, ¿cómo? ¿Qué hay que hacer para que el pecado no se enseñoree de ti? ¿Qué es lo que hizo Cristo? Ya lo hemos dicho ahorita. ¿Qué es lo que hizo Cristo para que el pecado no se enseñoree? Hablo algo rápido, escúcheme bien. Cuando estoy hablando del pecado, estoy hablando de lo que a ti te tiene, lo que nos ha tenido ligados, lo que nos ha tenido encarcelados, lo que te ha tenido con el cordón umbilical, que ese viejo marido nos ha tenido de siglos amarrados, ¿no? Encadenados. Nadie nos podía. Cristo hizo eso en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si hemos sido librados, entonces Pablo está diciendo, hermano, si hemos, amén, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Y Pablo no está hablando al élite de pastores, al élite de líderes, o a un grupo especial, no, está hablándole a su iglesia, a todos. Sígase. Yo quiero que usted entienda lo que Dios le ha entregado a usted. Es una arma poderosa. Las armas del Señor, hemos dicho, son poderosas ¿en quién? Espirituales y poderosas en Dios. Pero pastor, yo todavía tengo tentaciones. Esa es otra cosa. Estoy hablando del origen, de donde nace, de donde a ti te ha tenido toda la vida. Entonces, ahora que poco a poco en estos procesos Dios está limpiando, está transformando, está transformando tu entendimiento, esa es otra cosa. Pero yo estoy hablando, amén, de algo que te ha tenido ligado por toda la vida. Tú tienes, por eso hay que celebrar esto. ¿Se acuerda que yo decía la otra vez
Ya llega el Día de los Muertos. Los que deben celebrar el Día de los Muertos en noviembre no son los brujos. Los que debemos celebrar el Día de los Muertos, ¿sabes quiénes son? Aquí lo veo. Aquí. Pero el Día de los Muertos, la iglesia, en vez de estar celebrando ese día en las calles, hoy hemos muerto. El Día de los Muertos, la gente está asustada, que es un muertito que le da su agüita y todas esas tonterías, ¿no? Y nosotros que debemos celebrar, porque nosotros sí tenemos razón de celebrar, porque hemos muerto. ¿A quién? Ahora vamos a celebrar a quién hemos muerto. Amén. Dile que está a tu lado, aunque tú me ves vivo en Cristo ahora, estoy más muerto que aunque tú no lo sepas. Y amén. Pero por eso alguno dice, una vez me dijo, pastor, yo quisiera sacarme un ratito la camiseta, agarrarlo a puñetazos a este señor y después volverme a poner la camiseta. Le digo, no, si tú has muerto a ese viejo hombre, amén, recibe nomás, tranquilo, escapa, vive. No puedes hacer eso. Amén. ¿Por qué? Porque si tú le das cabida al viejo, ¿no? Ya Dios te ha librado de eso. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Amén. Como el perrito blanco y el perrito negro. ¿Se acuerda qué hacía? ¿Qué hacía el dueño del perrito blanco para que gane? Le daba de comer para que le gane al negrito. Lea el libro Mis dos caras. Entonces, eso le va a ayudar muchísimo. Entonces hemos dicho, oye hermano, Pablo se hace esa pregunta, hermano, ¿qué está pasando aquí? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Ya hemos muerto al viejo hombre, hemos muerto al viejo marido, hemos muerto, ¿por qué? Porque el viejo hombre, ¿qué cosa? El viejo marido, amén, ¿por qué vivía? ¿Por qué vivía? Por la ley del pecado y de la muerte. Pero cuando muere Cristo, nuestro nuevo marido, ¿cómo muere? No muere solo, muere juntamente con nosotros. ¿Para qué? Para nosotros también morir. Porque por eso dice, hemos muerto al pecado. O dos cosas, o has muerto al pecado o no has muerto. Y los hijos de Dios les ha pasado esto sobrenatural en su espíritu. El problema es que no lo saben explicar. Al no entenderlo, pensamos que todavía como viajan los malos pensamientos, viaja la guerra. Entonces pensamos, y tenemos lucha, pastor. Y llega a un estado, se llama de supervivencia. Por eso te vas a encontrar con cientos de cristianos, no uno ni dos, que se aclimatan a, dice, este evangelio solamente es para sobrevivir. Porque aquí no se puede ser, no se puede reinar, no se puede vivir santificado, porque hay muchas curvas, la televisión, hay muchos problemas de acá. El mundo, ya muchos cristianos ya lo que es sobrevivir. Se aclimatan, se acostumbran, porque no comprendieron esta parte importante. ¿Cuántos alaban al Señor? Verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, tremendo, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sabía usted que cuando Cristo se bautizó hace 2000 años, ni usted nacía ni yo nacía, pero se dice que ya habíamos sido, ¿qué cosa? Bautizados en su muerte. Bautismo es llenura, en otras palabras, como si esto está más seguro que nadie. No voy a hablar de esto en esta hora. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sigo leyendo. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, si vivimos plantados juntamente en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Pero no está hablando solamente de la resurrección de tu cuerpo, está hablando de que ahora tú tienes una vida resucitada porque has pasado de muerte a... Eso lo vamos a ver en Efesios. Pero acá dice que hemos sido plantados juntamente en la semejanza de su muerte. Cristo dice que hemos sido, aún dice, hemos sido bautizados, amén, en el bautismo de Cristo. Dice que hemos sido bautizados, amén, en su muerte. Wow. En otras palabras, y también dice que hemos sido plantados juntamente, amén. Quiere decir que Jesús cuando muere, esto es lo que yo quiero que entienda. Así como Adán nos trajo, Adán nos metió a todo en este problema. Nuestros primeros padres nos atrayó al pecado, porque el pecado pasó a todos los hombres. Por un hombre entró la muerte, por un hombre entró el pecado, el hombre fuimos constituidos pecadores. Lea Romanos 5, por uno, pero dice por otro entró la vida, por otro entró la justificación, por otro fuimos constituidos justos, mientras que por uno entraba
amén, la condenación, por otro estaba entrando la justificación. O sea, yo quiero hacerte entender, o sea, que así como fuimos atraídos en el primer Adán, ahora en Cristo hemos sido también, ¿qué cosa? Juntamente con Él. Pastor, ¿qué significa esto? Tienes que entender ahora, abrir tu mente espiritual, porque tú eres un ser espiritual, y entender que el mundo espiritual funciona así. ¿Me estás entendiendo? Te repito, el mundo espiritual funciona así. Amén. Por eso que Pablo en otras partes dice, consideraos. Le dice, hermano, ¿cómo se tienen que mirar? Lo dice aquí, más adelante. Consideraos, dice, muertos al pecado. ¿Tú alguna vez lo has mirado a uno? Amén. A tu hermano, a tu hermana, a tus hermanos, ¿lo has mirado muertos al pecado? Esto no se ve. Raro es. ¿Por qué? Porque cuando lo miras que está, cuando lo ves que está dando, como que está surgiendo. Pero no. Pero si de pequeñitos aprendemos esto, amén. Por eso que el Señor dice que en el nuevo pacto todos me van a conocer. Ya no me va a conocer el mayor, o el menor le va a preguntar al mayor, ¿conoces al Señor? No, porque esta va a ser una experiencia que van a tener de lo más pequeño a lo más grande, porque el pequeño no le da al grande. Conoces al Señor, porque en mi espíritu todos me van a conocer, porque esta vez, amén, yo soy su maestro, yo estoy con ustedes, yo no lo voy a dejar. Uy, todo lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Están aquí o no? ¿Cuántos se alaban al Señor? Verso 6. Sabiendo que nuestro viejo hombre también fue crucificado juntamente con él. ¿Lo tiene? ¿Es verdad o no? O sea, cuando hemos muerto al viejo marido, ¿a quién hemos muerto? Al viejo hombre. ¿Qué tienes que hacer, hermana Gladys? ¿Qué tienes que hacer, yo? Hablar a tu alma. Aunque parezca, tu alma se va a reír. ¿Sabe qué hace la mente? Se ríe. Que ha muerto al viejo hombre. Si te gusta eso, si te gusta lo otro, tú tienes tus piecitos que se corren, que tus manos se van. Entonces tenemos una guerra, es normal. Pero es hora que te enfrentes. Es hora que te enfrentes. Es hora que esto no lo va a hacer el hermano, no lo va a hacer el pastor, porque tú sales de esta puerta, estás a solas, vas al baño, amén, estás a solas en tu cuarto, sacas tu televisión y ahí empiezas, sacas internet y te das cuenta de qué cosa estás hecho. Hoy te cuesta. ¿Verdad? Entonces Dios no quiere eso para ti. Por eso dice que también sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Sabe qué es un crucificado? Que cuando Cristo estaba en la cruz, estaba siendo crucificado. ¿Sabes por qué Jesús no se bajó de la cruz? ¿Alguien me lo puede decir? Pregunta, ¿se podía bajar de la cruz? ¿Se podía bajar? Si digo, haz que estas piedras se conviertan en pan, podía hacerlo. Manda, tírate, que manda, se podía tirar, podía bajar. Pero ¿por qué no bajó? Oramos a nosotros. ¿Por qué? Porque Él juntamente con nosotros fue crucificado. Por eso cuando tú estás en problema, levanta tu mano y yo soy un crucificado. Yo estoy crucificado. Ya, Pablo decía en otra parte, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo decía en otra parte, siempre en Gálatas decía, amén, que ha muerto para el mundo. Wow. ¿Sabes qué es morir para el mundo? Eso es otro tema. O sea que, porque el mundo es sistema nos influye, pero también hemos muerto. Ya vamos a llegar a ese otro momento, ¿no? Pero dice que hemos sido crucificados juntamente con Él. Pregunta, ¿y cómo hemos sido crucificados juntamente con Él? ¿Cómo sucedió? Hemos leído antes, Romanos 7, por que hemos sido liberados de la ley de pecado y de la muerte del viejo marido que nos tenía atado por el cuerpo de Cristo. Amén, así también a vosotros habéis muerto. ¿A qué hemos muerto? A esa ley que revivía el viejo hombre, a ese hombre moral, a ese hombre que nosotros estábamos. ¿Sabe qué, hermano? Dice la Biblia que nosotros, por más que nos lavábamos, el profeta decía, por más que te laves con lejía, te laves con jabón, amén, tu pecado, la desgracia del pecado, el mal del pecado, nunca será borrado de ti. O sea, vivíamos marcados. En otras partes decía que por naturaleza éramos hijos de ira, hijos de maldición. Estábamos muertos. Pero dice que el Señor cuando muere, no muere solo. Muere, amén, cuando está en la cruz. No está crucificado solo. Cuando está en el bautismo, no está bautizándose solo. Cuando Él resucita, tampoco resucita solo. Cuando Él está sentado, no está sentado solo. Todo lo hace contigo y conmigo.
¡Wow! ¡Qué poder! Diga, ¡qué poder! Yo siempre digo esto. Jesús dijo, Lázaro, sal fuera, ¿se acuerdan? Y lo dijo Lázaro. Porque si decía, sal fuera, salían todos. Pero especificó, acá hay un Lázaro que está muerto, amén, físicamente hablando. A ti también estaba muerto en delitos y pecados, pero está hablando de la muerte física, el milagro. Lázaro, sal fuera, ¿se acuerda? Y Lázaro dice que se levanta, quiten la piedra. Y Lázaro sale todo vendado. Y el Señor dice, ahora desátenlo. Amén, desatadlo vosotros. Yo no lo voy a desatar. Yo he hecho lo que ustedes no pueden hacer. Yo he hecho el milagro de este milagro de resucitarlo ahora. Pero ustedes ahora lo tienen que desatar. Ustedes le tienen que enseñar que Él está crucificado. Le tienen que enseñar que Él ha muerto a la ley del pecado. Le tienen que enseñar que ha sido crucificado el viejo hombre. Le tienen que enseñar que ha muerto con Cristo. Eso le tenemos que enseñar. No sé si me está entendiendo. Termino diciendo usted, porque todavía no ha acabado. Pero quiero Efesios al menos, por favor. No. Pero mire lo que está diciendo ahora. Y Lázaro dice, sal fuera, usted sabe la historia. Léalo ahí, el Evangelio. Lo curioso es que es esto. La pregunta es, después de un mes, ¿cómo estaba Lázaro? Mejor voy más rápido. No ese razonamiento. ¿Qué? Le pregunta, y si todos se llamaban Lázaros, ejemplo, vamos a hacer, amén, y si todos hubiesen resucitado, la pregunta es, tú que estás en el siglo XXI, ¿qué te hubiese hecho algún efecto? Cuando escuchamos el testimonio, tenemos cientos de testimonios de lo que Dios ha hecho. Allá abrió el mar rojo, amén, hizo esto, hizo el otro, el arca aquí, allá David con uy, Dios mío, hermoso. Pero si aunque David venció a Goliat, a nosotros nos refuerza, porque la palabra nos enseña, ¿verdad? Que hayan resucitado 1000 Lázaros, a nosotros nos alegra que el Señor ha hecho milagros. Pero el diablo seguía suelto, la muerte seguía suelta, la ley del pecado seguía. O sea que Cristo, amén, echó fuera a los demonios, pero qué cosa, no los había vencido. ¿Dónde los venció? En la cruz con su cuerpo. O sea, Él tenía que morir. O sea, por más que haya 1000 Lázaros resucitados, a ti no te hizo nada, ni a mí. En el sentido de historia, sí. Pero dice que cuando Él muere, amén. Por eso no le llames a lo grande, no le llames pequeño. Amén. Quítate ese concepto, ese jardín, sácalo, métete. Amén. Que ahora lo más grande ha ocurrido en tu espíritu. Amén. Que tú no podías tener comunión con Dios porque estábamos muertos. Voy rápido ya. Vamos a Efesios 2. Perdón, Romanos 6, al menos 6, el 6:14. Y si usted sigue leyendo todo eso, ya siga leyendo todo lo que hemos muerto. Amén, murió por nosotros. Pero el verso 14 para pasar a Efesios. Porque por eso el pecado, te voy a decir, ya no se va a enseñorear más de vosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley. Y pregunta, ¿y por qué no estamos bajo la ley? Ya lo leímos en antes, verso 4. Porque hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de... Pastor, pero ese viejo marido se quiere empoderar de mí. Todavía, ¿qué tiene que hacer? Ya tú estás divorciado. O si no, esta noche nos terminamos de divorciar acá, completamente. Ya para soltarlo. Por así decirte, ¿ya? Porque algunos se están divorciando porque está como en amor serrano todavía, ¿no? Todavía y quieren que le peguen. No dejes que el diablo te masoquee, te condene. No lo dejes que te siga manoseando, no te lo dejes. Él va a permitir que llegue hasta donde tú se lo permitas. O sea, ¿qué hay que hacer? Pararnos firme. Este evangelio se está siendo aclarado. Termino diciendo, ya el pecado no se va a poder enseñar más de ti, porque tú no estás bajo ese orden. Porque has muerto al viejo hombre, has muerto a la vieja criatura, has muerto a la ley del pecado de la muerte, has muerto, amén, juntamente con él has sido muerto, crucificado. Te tienes que mirar así. Termino. Efesios 2. Mírate como un crucificado que ya. Amén, voy a bajar, amén, de todas las maneras vas a bajar. Romanos 7, Efesios 2. Después hay Colosenses también, pero al menos tomamos este verso, por favor, antes de irnos. Ahora te hablo. Verso 2, esto lo manejamos a memoria. Y Él os dio, verso 1, y Él os dio, verso 1, por favor, vida. Tremendo.
Él nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? ¿Cuándo nos dio vida? ¿Cuándo? Cuando no tanto que hemos sido muertos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En otras palabras, yo lo que te estoy haciendo entender, ¿cuándo te dio vida? ¿Cuándo nos dio vida? Cuando nosotros morimos juntamente con Él. No sé si me estás entendiendo. Y os dio vida a vosotros cuando estabais. Esto parece pequeñito. ¿Qué de que el Señor me ha liberado? El Señor no me ha echado. Yo no tenía 7 demonios como tenía la señora tal. Yo no. ¿De qué te ha librado el Señor? Estoy hablando de un estilo de vida, de una vida que te ha tenido gobernada por siglos y edades. Esto no se trata solamente del papá, el abuelo. Esto se trata de... Pero dice, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Amén, por naturaleza, hijos. Verso 2. En los cuales en otro tiempo, amén, y por eso andábamos en las corrientes de este mundo, conforme al príncipe, a la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mira que está hablando cuando nosotros estábamos sin Cristo, muertos, sin comunión, amén, amén, muertos, no podíamos conectar, no había química, nuestro espíritu no, amén. Pero ¿qué es lo que pasó? Verso 3. Y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, amén, dominados por la ley del pecado, amén, del pecado y de la muerte. ¿Y cómo era? Se manifestaba a través de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, nos comandaba, nos gobernaba. Éramos prisioneros de nuestros deseos, ¿me estás entendiendo? O sea, esto no es así, y depende cómo ha sido marcado en la vida, más todavía, si es una fortaleza. Haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Oiga, ¿usted ha escuchado la palabra delincuente? ¿Sabía que nosotros hemos sido delincuentes sin Cristo? Y lo está diciendo. Éramos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, espiritualmente éramos eso. Y entre los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo, ya lo dije, ¿ya? Y vivíamos en la voluntad de la carne, los pensamientos. ¿Por qué? Porque la ley del pecado y de la muerte operaba. Y era muy fácil mirar y desear lo malo. Era muy fácil mirar y tener envidia. Era muy fácil a mí llenarse de odio, de rencor. Pero ahora estás en Cristo. Ahora estás en Cristo. Alguien me dijo, pastor, yo no lo puedo perdonar. Pastor, me han hecho mucho, a mí también me han hecho, no ya. Pero yo aprendí algo, no lo haces desde tu alma. John, lo haces desde tu espíritu. Desde tu espíritu sí tú puedes amar. Desde tu espíritu lo puedes hacer. Si no, ¿qué pasa? Como no hacemos ese pasaje, esa transición, lo vemos imposible, lo vemos duro. Pero en Cristo, es en Cristo. Termino diciéndote esto. Amén. El verso 4, ya llegamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que Él nos amó, aleluya, nuestro Dios es rico. Verso 5, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Cuando Cristo resucita, tú también resucitas con Él. Cuando mueres, estás muriendo con Él. Mírate como un muerto, como un crucificado. Amén, que ahora lo que vas a vivir lo vives para Él. No te estoy diciendo que te vas a olvidar de que tienes que trabajar. Te estoy diciendo de qué cosa, de que hay un dominio que Dios te ha dado para que puedas vivir aquí. De una autoridad, de una posición, la cual no es en el más allá, es aquí. Alguien me dijo, pastor, cuando ya vaya, cuando ya esté con Cristo, yo comprenderé todo, cuánto Dios me ha amado, cuánto Dios me ha perdonado, cuánto Dios verdaderamente ha hecho por mí. Digo, no necesitamos irnos, terminar esta vida y seguir con Cristo. Lo tienes que saber aquí. Porque cuando vayas para allá y todos vayamos en el Señor, estemos en su presencia, te vas a dar cuenta que Dios tanto te amó allá como te amó aquí. Y tanto te dio allá como aquí. Pero Él no quería que allá lo descubras. Él quería que lo descubras aquí. Y que no llegues a las justas. Para supervivir. No, tienes un evangelio de poder. Tienes un evangelio completo.
Tienes un evangelio integral. Tienes un evangelio que en toda necesidad, amén. Yo no tengo la necesidad que tienes tú, ni tiene, todos tenemos pero ahí vamos a conocerlo a Dios. Y en tu necesidad, ahí vas a poder entender más cosas, porque ahí donde Dios la fortaleza te da y el Señor por fuerza. Termino diciendo esto: y estando aún muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Verso 6. Y ahí estamos llegando. Y juntamente con Él nos resucitó. Tremendo. Hemos leído el libro de los Romanos, ¿no? Juntamente con Él hemos sido bautizados. Juntamente con Él hemos sido muertos a causa del cuerpo de Cristo. Por Él hemos muerto a la ley del pecado. Por Él hemos muerto, hemos sido crucificados con Él. O sea, estas cosas no son cualquier cosa. Dos. Pero también con Él nos resucitó. Juntamente. Y asimismo, con Él también nos hizo sentar en los lugares celestiales, que es en Cristo Jesús. Estamos aquí y estamos con Él allá. Tú tienes una posición espiritual. Tú tienes una autoridad que Dios te ha dado. Tú has tenido una elección, una separación desde el vientre de tu madre. Antes de que te conociera papá y mamá, tus abuelos, tú estás, no dice Efesios 1, tú eres un predestinado para que aquí seamos hechos hijos de Dios, los cuales no han sido engendrados de carne, de voluntad de varón, ni de mujer, ni de sangre, sino de Dios. Y en esa justicia, hermano, por eso el Hijo de Dios decía no vive bajo reglas, no dijo provisiones, las cumple, se sujeta, sí, pero el Hijo de Dios vive, amén, del Espíritu. Amén. Haces cosas, ya no lo vas a hacer porque te prohíben, lo vas a hacer con dominio, con autoridad, lo vas a hacer con conciencia. Como decía la otra vez en el libro de Romanos 13, amén, que el que teme, la autoridad no está puesta para que si haces mal, teme. Pero la autoridad está puesta para qué, lleva la espada para qué, pero no para los que hacen el bien, sino el mal. Porque es necesario servirle a Dios no solamente por temor al castigo, sino por la conciencia. Seamos conscientes de todo lo que estamos hablando, más y más. Amén. Explayémonos, Dios nos va a dar más cosas. Él va a asociar muchas cosas lindas en tu vida. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere, repito, y aquí acabé. Hay abundantes riquezas que tienen que ser manifestadas aquí en la tierra, Yané. Tienen que ser aquí. Por eso cuando tú lees, dice que Dios nos las dio para manifestarlas aquí en este siglo presente de nuestra vida. Pero hay una cosa, ¿no? De que para que sean manifestadas, ya Dios, caballero, todo lo ha hecho. Pero nos toca a nosotros, ¿qué cosa? Alinearnos a ese proyecto único. Por eso que los planes de Dios para nuestra vida son de bien en Cristo y no de mal. Nada está hecho, creado en Cristo para que te vaya mal. Y cuando digo que para que te vaya mal, no quiere decir que vas a saltar los procesos. No quiere decir que no vas a saltar, amén, y que Dios no vas a pasar por el fuego. Lo que te estoy diciendo es que en todas esas cosas, como dijo el Señor, ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni principado, ninguna, nada te va a poder. O sea, tú te vas a volver en Cristo indestructible, imparable. Yo quiero que entiendas, a eso tenemos que llegar. Padre, te damos gracias por este tiempo tan especial que nos das, Espíritu Santo. Oh, Makima Shan. Eres tan bueno, Señor, por todo lo que nos entregas. ¿Cómo no ser agradecidos? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no seguirte? ¿Cómo no, amén, entender que estamos marcados por ti para cosas grandes, Señor? Espíritu Santo, perdónanos muchas veces. Porque en nuestras debilidades, en nuestras fragilidades, en nuestras faltas, muchas veces que nos han confundido para no ver lo grande y poderoso que has hecho en nuestras vidas. Pero aquí estamos, Señor, creyendo en tu palabra, siendo aclarados por este evangelio, a través, Señor, de este anuncio, de esta enseñanza, a través de esta palabra que es viva y eficaz y que vivifica todo nuestro ser para vivir en el hoy, para vivir en el presente, Señor, para que ese pasado que nos ha perseguido y que quizás nos ha marcado de una u otra manera a través de ese viejo marido, a través de fortalezas que nos han traído por experiencias malas, por cosas que hemos vivido, cosas que de alguna manera nos han separado de ti, que ahora mismo necesitan ser abortadas. Pero ya sabemos que hemos divorciado con ellos,
que no tiene parte ni suerte con nosotros, porque ahora somos tus hijos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, desato que esta palabra, la química de tu espíritu nos envuelva. Nos envuelva, aleluya. Vive esta vida de los sentimientos, de las emociones. Hay que hablarle a nuestra alma. Ella necesita ser reevangelizada, necesita ser fortalecida. Como decía al inicio, necesitamos no solamente argumentar las cosas espirituales desde el espíritu, sino también de la razón. Porque yo declaro que a partir de hoy día algo está sucediendo en nosotros, algo está ocurriendo en nosotros, porque a los primeros convencidos y persuadidos somos nosotros, porque esto no lo podemos dar a otros si primero no ocurre en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, desato que esta palabra nunca más regresa. Amén, salió con un objetivo. Amén, esta noche meditaremos. Esto no queda suspendido en los aires, queda en nuestro espíritu. Amén, uniendo, haciendo cosas poderosas. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, no somos ya más presa de nuestros deseos, de nuestros pensamientos. No somos ya más prisioneros de los malos deseos que pasan, sí, que vienen, sí. No somos prisioneros de los sentidos. Ahora estamos para estar en autoridad. Por eso enséñanos, Señor. Y yo te digo, Señor, eso sí te lo puedo decir, que cuando tus hijos aprendemos, tú estarás levantando la generación más agradecida. Porque no te va a servir por lo que dicen ni por amenazas, sino de agradecimiento a la obra que tú has hecho. Y nos vas a convencer de pecado en este tiempo más poderoso que estamos viviendo. Porque yo creo que, aleluya, nunca se ha movido a las tinieblas como se mueve en este siglo, usando todos los medios que se usan. Entendemos que el ataque es fuertísimo. Entendemos que el ataque es 100 veces más que amén, pero Señor, tu espíritu que nos has dado en este tiempo, nos has dado y nos has concedido cosas, amén, que nosotros tenemos que usarlas en favor de nosotros mismos. Que esta gracia abundante sobreabunde. Y como tú le aclaraste a Pablo, que aunque el pecado, amén, aumente, el pecado pareciera que domina, tú has dicho, Señor, que en medio de que el pecado ha tenido un auge, porque eso es lo que estamos viendo, tu gracia sobreabunda. Enséñanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Enséñanos, Señor, que estamos divorciados de ese viejo marido, llamada religión, llamado viejo hombre, ha sido crucificado, que hemos muerto a esa ley que nos gobernaba por la eternidad y nos llevaba cautivo a la miseria, a la condenación. Ya no más, Señor. Y cada vez que nos acuse, cada vez que nos condene, podamos usar esta arma poderosa, que es la espada de tu espíritu, la palabra de justicia. Levántala y levanta a tus hijos, porque para eso nos has hecho la justicia de Dios en ti, Señor. En Cristo Jesús, gracias. Amén, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. No ha sido sangre de machos cabrios, no ha sido de becerros, no ha sido cenizas esparcidas. Ha sido la sangre de tu Hijo Jesús, que cuando has muerto en la cruz, juntamente has muerto con nosotros. Así que hemos muerto a todas estas cosas, Señor. Y vamos a celebrar mejor esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, gracias. Llévanos con tu bendición a nuestras casas. Y amén. Y permite estar este día jueves aquí también. En Cristo Jesús. Amén.